para que podamos poseer la justicia de Dios, para que podamos recibir la lluvia tardía, que es la justicia de Dios, y que es la preparación para dar el fuerte pregón. Es imprescindible que tengamos la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra que se traduce en esta versión 1960 como sentir no está mal, pero hay algo más. No expresa el objetivo, la palabra sentir. En la versión King James, en inglés, lo traduce como mind, mente. Esa es la expresión más cercano al original. Por lo tanto, debe ser: haya pues en vosotros esta mente que hubo en Cristo Jesús. Y sabiendo esto, y relacionándolo con el resto bíblico que acabo de leer, me surge la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que produjo en Cristo? ¿O qué efecto tuvo en Él tener esa mente, la cual se nos exhorta, se nos invita a tener? La respuesta es que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, vaciarse de sí mismo. Ahora la pregunta es: ¿qué efecto tendrá en nosotros el tener esa mente? Y yo creo que es exactamente el mismo: vaciarnos de nosotros mismos, despojándonos del yo. Por lo tanto, el primer pensamiento que nos proporciona el texto acerca de lo que hace tener la mente de Cristo es vaciar de sí mismo a aquel que la posee. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Después de que la mente nos vacía de nosotros mismos, porque no puede quedar desocupada o no puede quedar vacía, tiene que ser llenada. ¿Y de qué es llenada la mente de Cristo? La mente de Cristo fue llenada por Dios, por el Espíritu de Dios. San Juan 17:21 nos dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre en Cristo y Cristo en nosotros. Así es la dinámica que encontramos en este asunto de la mente de Cristo y la relación que hay entre el Padre, Cristo y nosotros. La mente de Cristo es una mente vacía del yo y llena del Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios en Cristo nos llenará. Por lo tanto, mora en nosotros Dios en Cristo. Pero eso expulsa del camino al yo. Por eso primero quisiera que empecemos a analizar un poco de esa mente que tenemos naturalmente. La mente que se exalta, la mente del yo. Pero incluso antes de ello, vayamos al mismo origen del hombre. Cuando Adán fue creado, ¿qué mente fue la que Dios puso? ¿La mente del yo? No, por supuesto. Dios puso en Adán la mente de Cristo. Sí, Cristo. Mismo Cristo fue el creador y esa sabiduría era reflejada en la vida de Adán. Sus pensamientos, sus ideas, su esquema de pensamiento reflejaba a su hacedor. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, se refería mucho más que la simple forma, su mente. Adán y Eva eran el puro reflejo del carácter de Dios. Más adelante,
cuando aparece Satanás y trae otro pensamiento, otras palabras muy diferentes. Pero si ellos hubieran retenido siempre las palabras de Dios, hubieran mantenido siempre la mente de Dios. Pero ellos no escucharon, más bien escuchando otras palabras que eran diferentes a las palabras de Dios, otro esquema de pensamiento, ellos la aceptaron y la retuvieron y cedieron a sus insinuaciones e interpretaciones de las cosas. Por lo tanto, ellos recibieron la mente ¿de quién? De Satanás. Y no podían volver a tener la mente de Dios con sus propios pensamientos, porque es imposible ahora interpretar las cosas espirituales de Dios con la mente, con otro esquema de pensamiento completamente contrario, carnal y en conflicto. Y a partir de ese momento le era imposible conocer el carácter de Dios y su palabra tal cual era con la mente de Cristo. Y como conocemos, en la propia experiencia de Satanás, éste dejó de mirar el rostro de su hacedor que está sentado en el trono y se miró a sí mismo. O sea, él se vio a sí mismo. Dejó de mirar a Cristo. Cuando dejó de mirar a Cristo, por su propio orgullo y por su propio deseo del yo, ahora se detiene a contemplar su propia hermosura y darse el mérito de quién es por sí mismo. Y eso es muy peligroso. El único que es, el que es Dios. Pero Lucifer quiso ser como Dios, ocupar el trono de Dios. Y todo aquel que quiere ocupar el lugar de Cristo termina queriendo usurpar a Dios mismo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros si nos vemos a nosotros mismos, si dejamos de ver el rostro de Cristo. Ocupamos en nuestra propia vida el trono que solo debe ocupar Dios. Por ejemplo, al escuchar Eva las palabras de la serpiente, seréis como dioses. En ese momento en que ella escuchó, o estaba escuchando esas palabras, estaba aceptando esa mente. Y la única reacción que tuvo después, siguiendo sus propias emociones, fue invitar a su esposo a comer como ella. Ella aceptó en su ser esa mente. En cambio, cuando llevó a Adán y éste comió como ella, aceptando cuál es un hombre con su razonamiento, en conocimiento, y en poco tiempo Adán y Eva estaban condenados por sus propias decisiones. Tenían ahora una mente totalmente diferente, la mente de Satanás, y conductas como Satanás. Sin embargo, en su amor de Dios hacia ellos colocó un deseo de inconformidad, o mejor dicho, colocó una enemistad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es esa enemistad? Cristo. Cristo se puso entre la mujer y el poder de Satanás. Cristo es la simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Jesús. Y su presencia otra vez en el ser humano. El Evangelio fue predicado en ese momento, en el Edén, a Adán y Eva. Cristo, que es la misma imagen de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, la imagen de Dios, vuelve al mismo lugar que le corresponde. Y cuando aparece esa enemistad, Dios le devuelve al hombre la libertad de elegir. Jesús es el deseo de todas las gentes. Lo único que puede llenarnos al hombre, y Dios desea llenar al hombre de su espíritu, de Cristo. El problema con la infelicidad en este mundo del hombre, hombres y mujeres, es justamente el desconocimiento de las buenas nuevas. Y junto con Cristo viene el odio o la repulsión hacia el pecado. Eso no surge por su propia cuenta, sino porque Dios lo puso ahí desde el principio. Pero no es suficiente para el hombre.
No es suficiente odiar el mal, es necesario hacer el bien. Pero a veces o siempre es imposible. El hombre hace el mal que no quiere y no puede hacer el bien que desea. Para ello, vamos al ejemplo de un hombre que era judío, Pablo. Él dijo lo siguiente en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 23. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vemos a este hombre todavía imperfecto. Ha reconocido que hay una ley en sus miembros que le impide hacer el bien y clama, miserable hombre de mí. Este hombre, aunque experimentó una transformación cuando Cristo lo encontró en el camino a Damasco, todavía había mucho que aprender. Y él ha descubierto esa enemistad que Dios puso en el hombre cuando él dice que el mal que no quiero, eso hago. Él aborrecía el mal. Él sentía el odio hacia el pecado. Por eso no es suficiente. Es necesario hacer el bien. Pero el mismo Pablo reconoce que no es capaz de hacer el bien que desea hacer. En realidad, este hombre que se nos muestra en Romanos capítulo 7 es un hombre que ya ha dado el primer paso, pero no ha sido convertido completamente. Ha sentido la necesidad de hacer el bien, aborrece el mal, pero sigue haciendo el mal. Ahora la pregunta es, ¿cómo resolver esta situación? Debemos dar gracias a Dios que nos ha dado la solución. Para ello vamos a leer el versículo 25 de Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién es la solución a ese problema? Jesucristo. Pero para ello, Él debe llegar a ser nuestro Señor, a quien nos hemos de someter. Él hará posible no solo no hacer el mal, sino hacer el bien, guardar la ley. Muy diferente el hombre ahora de Romanos 8. Vamos a leer solo algunos textos de Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ya está libre, y de la muerte también. Ya no hay condenación, ninguna sensación de condenación, porque ya estamos en Cristo. Y también Cristo está en nosotros. Ya no andamos conforme a la ley del pecado, sino conforme al Espíritu. Jesús nos ha librado de la ley del pecado. La ley del Espíritu nos da libertad. Romanos capítulo 8 versículo ahora 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay obediencia plena a la ley de Dios cuando andamos en el Espíritu, es decir, cuando estamos en Cristo. Muy diferente a antes, como nos muestra su experiencia Pablo en el capítulo 7, vemos a un hombre desesperado por querer hacer el bien, por hacerlo, y que el mal ya no lo domine, pero era porque todavía estaba sin Cristo. Pero ahora él da gracias a Dios por Jesucristo su Señor y también nuestro Señor. Pregunto, ¿cuántos de los que están escuchando ahora dan gracias a Dios por Jesucristo? Cuéntanos, haz tus comentarios. No seamos de los que se estancan en solo querer hacer el bien y seguir haciendo el mal. Dios no desea que permanezcamos en esa desesperante situación. Él desea darnos libertad en Cristo. Leamos ahora el versículo 9 del capítulo 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay un peligro aún mayor que el desconocimiento de las buenas nuevas, y es confundir o tergiversar las buenas nuevas. Y esto consiste en incredulidad a pesar del conocimiento. Pero al mismo tiempo, la incredulidad manifiesta la falta del conocimiento verdadero. No conocemos, como dice la Escritura, no conocemos como debemos conocer. Y aquí está la clave de todo. Esta incredulidad consiste en interpretar la justicia de Dios con una mente carnal o con la mente de Satanás. Repito, esta incredulidad consiste en interpretar la justicia de Dios de acuerdo con la mente carnal. Recordemos algo muy importante. La carne es enemistad contra Dios. Romanos 8:6. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Notemos que no dice aquí que los designios de la carne tienen enemistad contra Dios. No dice esto. Dice que son enemistad. Si fuera solo que tienen enemistad, habría lugar a una reconciliación, pero no es así. No puede haber amistad entre los designios de la carne y el Espíritu. Por lo tanto, lo que queda es destruirla, aniquilarla, erradicarla de nosotros. Y esa obra no es nuestra, es obra del Espíritu de Dios, el poder del Evangelio. No era obra de Pablo, sino de Cristo. Yo no puedo hacer el bien, incluso aunque lo logre. Todo lo que yo puedo hacer por mí mismo está contaminado con egoísmo y con pecado. Isaías nos dice que nuestras justicias, nuestras buenas obras, hechas por nosotros mismos, con nuestra fuerza, con nosotros mismos, son trapos de inmundicia. Fe y Obras, Elena G. de White, página 97, con estas palabras: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvo o salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. Aquel joven rico que vino a Jesús estaba tan engañado
y tan incrédulo. Él quería heredar la vida eterna y le pregunta a Jesús, ¿qué bien debo hacer para heredarla? Noten qué tipo de pregunta. ¿Qué bien haré? Jesús le dice, guarda los mandamientos. El problema es que el joven rico no sabía cómo era realmente que se deberían guardar los mandamientos. Él los guardaba según su propia mente del yo, desde su juventud al pie de la letra. Y ese es el problema, creer que guardamos la ley de Dios según nuestras propias mentes, nuestras propias fuerzas, según nuestra propia idea de lo que nos parece que es la justicia de Dios. Mas cuando Jesús lo confronta con su propia realidad, cuando le dice que venda todo y que se lo dé a los pobres, aunque en realidad Jesús no era su intención, que él pensara que si hacía eso iba a ser salvo. Más bien quería que se diera cuenta de su incredulidad y se arrepintiera de ella. Jesús quería que se diera cuenta que la única manera de tener la justicia de Dios era tenerlo a Él. Quien estaba presente, lo tenía delante de sí mismo, pero le dio la espalda. Qué triste. Tampoco Jesús quería que se quedara pobre, más bien Jesús quería hacer sus obras en Él y a través de Él llevando pan al hambriento y vistiendo al desnudo. Le dijo, ven, sígueme. Tratar de conocer y entender todo acerca de la mente de Cristo lleva mucho tiempo. Pero lo importante no es solo entenderla, sino tenerla. Pues es a través de la mente de Cristo que podemos entender y recibir la justicia de Dios. De acuerdo a la idea de la justicia que es, según la mente de Dios. Es a través de la mente de Cristo que podemos tener una adecuada interpretación de la palabra de Dios. Dios desea que tengamos la mente de Cristo y no la de Satanás. Que recibamos la justicia de Dios de acuerdo a la idea de Dios acerca de lo que es justicia. Únicamente cuando tenemos a Cristo morando en nosotros, podemos tener su mente y su fe y su justicia. Muy bien, ahora vamos al punto central, clímax de este estudio. Hemos sido invitados a tener la mente de Cristo, pero no podemos tener la mente de Cristo sin tenerlo a Él personalmente en nosotros, a fin de poder entender la justicia de Dios, a fin de poder estar listos para dar el fuerte pregón del tercer ángel. Escucha con atención la siguiente declaración de Elena G. de White en Testimonios, volumen 1, página 186, hablando acerca del mensaje a la Odisea. Este mensaje está diseñado, ¿no?, para despertar al pueblo de Dios, para mostrarles sus yerros y para inducirlo a un celoso arrepentimiento, a fin de que sea bendecido con la presencia de Jesús y sea hecho idóneo para el fuerte pregón del tercer ángel. ¿Quiénes son idóneos para dar el fuerte pregón del tercer ángel? Los que el mensaje laodicense les ha traído la presencia personal de Cristo. No una presencia imaginaria, sino una presencia personal, real. Para entender mejor esto, vayamos al libro El Camino a Cristo, y si logramos comprender lo que sucedió con los discípulos en aquellos tiempos, especialmente en el Pentecostés, tendremos más claramente lo que debe suceder en el derramamiento de la lluvia tardía. El Camino a Cristo, Elena G. de White, página 73 al 75. Cuando Cristo ascendió a los cielos, el sentido de su presencia permaneció con los que le seguían. Era una presencia personal, impregnada de amor y luz. Jesús el Salvador, que había andado conversando y orando con ellos, que había dirigido a sus corazones palabras de esperanza y palabras de consuelo, había sido llevado de su lado al cielo mientras les comunicaba un mensaje de paz.
y los acentos de su voz. Decía: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Les llegaban todavía cuando un coro de ángeles le recibió. Había ascendido en forma humana, y ellos sabían que estaba delante del trono de Dios como amigo y salvador suyo, que sus simpatías no habían cambiado y que seguía identificado con la humanidad doliente. Estaba presentando delante de Dios los méritos de su preciosa sangre, Estaba mostrándole sus manos y sus pies traspasados para recordar el precio que había pagado por sus redimidos. Sabían que había ascendido al cielo para prepararles lugar y que volvería para llevárselos consigo. Al congregarse después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Sigue diciendo: con solemne reverencia se postraron en oración repitiendo la promesa: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Extendieron cada vez más alto la mano de la fe, presentando este poderoso argumento: Cristo Jesús es el que murió, mas aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho: estará en vosotros. Les había dicho además: os conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y escuchen con atención estas palabras: y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecho que cuando estaba personalmente con ellos. Cuando Jesús estaba literalmente con sus discípulos, no estaba tan unido a ellos como cuando recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Él ya había soplado su espíritu sobre ellos, pero ellos no estaban listos para recibirlo, hasta que ellos comprendieron y recibieron la promesa del Consolador, que era Jesús mismo, su espíritu. Llegaron a tener una unión más estrecha que como cuando caminaba con ellos en esta tierra. Y Cristo desea que nosotros comprendamos esto. Escucha con atención. En Testimonio número 31, página 156. Todo lo que Cristo fue para sus discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy, pues en su última oración que elevó, estando junto al pequeño grupo reunido en derredor suyo, dijo: no ruego solamente por estos, sino por aquellos también que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. El Padre morando en mí, Él hace las obras. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros. Cristo desea obrar su justicia en nosotros, y para entender esa justicia de Dios necesitamos su mente, y para tener su mente lo necesitamos a Él. En definitiva, lo que nuestro corazón necesita es la presencia de Cristo. Para finalizar, escucha las palabras de esta última cita. Testimonios para los ministros, página 91.
En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores E.J. Waggoner y A.T. Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Sí? Esa justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista, escuchen esto, muchos habían perdido de vista a Jesús. Lo mismo que sucedió con Satanás. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Creo que hemos perdido de vista la divina persona de Cristo, su Espíritu. Dios desea que dirijamos nuestros ojos a su divina persona y llegar a tener una unión tan estrecha con Cristo, aún mejor que si Él estuviera literalmente caminando entre nosotros. Dios envió un precioso mensaje por medio de Jones y Waggoner. Por eso este estudio que hemos tenido está basado en el mensaje de 1888. Mi deseo que Dios te bendiga. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Señor por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. Haz de esto en nuestras vidas una realidad. Cristo enseñoreándose en nosotros. Cristo morando en nosotros, dándonos libertad. Gracias Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada hacia Cristo, nuestro Señor, a su divina persona. Y rogamos Señor que nos dé tu Espíritu, pues en su nombre lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Saludos.